Tomen asiento, por favor. Hemos escuchado el hermoso pasaje de Emaús. ¿Qué significa la palabra Emaús? ¿Alguien sabe? Primavera. Emaús significa primavera. ¿Y cuándo es la resurrección de Cristo? En primavera. Recuerden, la resurrección la celebramos el primer domingo después de la primera luna llena de primavera. Muy bien. Emaús entonces significa primavera. Una primavera vamos a escuchar. Algo que tiene esa belleza de la flor. El texto que escuchamos también nos remonta a la historia de Emaús, 3 siglos antes. Emaús fue protagonista de una batalla. Los griegos, en el libro de los Macabeos, se narra cómo los griegos habían tratado de conquistar al pueblo de Israel. Y los griegos fueron rechazados en una batalla en Emaús por Judas Macabeo. Era el lugar de la liberación. ¿Se fijan? Está conectado con una de las frases de uno de los 2 discípulos. Nosotros pensábamos que era el libertador de Israel, porque el lugar de la liberación era Emaús. Para la época de Jesús, decir Emaús era como decir Dolores Hidalgo para nosotros, una referencia directa a nuestra libertad. Bueno, vamos a desarrollar y reflexionar un poquito este hermoso pasaje. Hay 2 discípulos. Uno, ¿cómo se llama? Cleofas. ¿Y el otro cómo se llama? No tiene nombre. ¿Por qué? Porque podemos ser cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros podemos ser los discípulos que caminamos perdidos. Cualquiera de nosotros podemos ser un discípulo que camina tristemente. Cualquiera de nosotros podemos ser el discípulo que no ha entendido lo que sucede y que camina triste. Me encanta pensar que en el Evangelio de hoy se nos muestra a alguien que va caminando en camino contrario. Los 2 discípulos han tomado el camino equivocado. ¿Cuál es el camino correcto? Jerusalén. ¿Y cuál es el camino que están tomando estos hombres? El contrario. Están tomando el camino equivocado. Y a veces pensamos que cuando tomamos el camino equivocado, Dios se aleja de nosotros. Y es al revés. ¿Cuándo fue a buscar a la oveja perdida? Cuando estaba perdida. Cuando tomó el camino equivocado. Es cuando el buen pastor fue por ella, la tomó y la cuidó. Cuando Dios sale al encuentro de estos 2 discípulos, cuando han tomado el camino equivocado. Nunca pensemos que Dios nos busca porque vamos en el camino correcto. En todas las iglesias podríamos poner un letrero que dijera hospital, lugar para enfermos. Porque es las personas que nos reconocemos pecadores, que sabemos que hemos tomado el camino incorrecto. Cristo no se aleja, Cristo nos busca. En la vida hay muchos caminos incorrectos. Por ejemplo, muchos de nuestros jóvenes están eligiendo el camino de la droga, camino incorrecto. Muchos adultos han elegido el camino del alcohol, camino incorrecto. Otros, el de la ambición, el de la pornografía.
caminos incorrectos, caminos que llevan a la tristeza, como el de los discípulos de Emaús. Primera enseñanza: Dios nos busca en los caminos incorrectos de nuestra vida, porque Él es misericordioso y es un buen pastor. 2, cuando se acerca al que va en camino incorrecto, lo primero que le pregunta es: ¿de qué vienes hablando? Nuestros caminos incorrectos los tomamos en base a lo que reflexionamos, a los diálogos que tenemos, lo que nos vamos diciendo. Eso va llevando a nuestros caminos incorrectos. Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes ya no creen en la iglesia, ya no van a misa y te dicen: yo ya no creo? Porque han escuchado durante todo el día maestros que los han estado bombardeando. Dios no existe, los curas esto y esto, y todo el día. Antes de discutir con tu hijo, camina con él, acompáñalo. Hay que caminar con el que camina el que está caminando un camino equivocado. Hay que acompañarlo. Hay que preguntarle, hay que escucharlo. Porque a veces nos peleamos sin escuchar. Primero hay que entender para ser entendidos. Esa es la primera regla de la vida. Primero entender y después ser entendidos. Si tú empiezas a regañar a tu hijo por lo que sea y no lo escuchaste antes, ¿cuál es el reclamo de los hijos? Es que nunca me escuchas. Primero escucha y ya después Jesús los escuchó. Y fíjense, ¿qué dijeron los discípulos de Emaús? Jesús de Nazaret, un profeta poderoso. ¿Cómo los sumos sacerdotes instrumentalizaron al pueblo y lo mataron? Sabían quién era Jesús, conocían y explicaban la vida de Jesús, un hombre poderoso, un profeta poderoso en obras y en palabras. Pero fíjense, les pasa como cuando cuentan un chiste. Todo el mundo se ríe. ¿Les ha pasado que todo el mundo se ríe y uno se queda: no entendí? A estos discípulos no les cae el 20. Saben bien quién es Jesús, entienden todo y sin embargo les falta la pieza para entender el todo. No les ha caído el 20. Tienen todo ahí, como nos pasa a nosotros. Todos los días Dios hace salir su sol, maravilloso, y no alcanzamos a reconocer a Cristo ahí. Todos los días hay personas maravillosas que nos sonríen, que nos tratan bien, y no terminamos de entender que es la presencia de Dios. Nuestros jóvenes empiezan a decir: ¿cómo voy a creer en Dios y el Big Bang y el átomo y esto y lo otro y la teoría de la relatividad? Es al contrario. Tienes todos los elementos para creer en Dios. Por el Big Bang, por la evolución, por esto, por lo otro. Tienes todos los elementos para creer en Dios, en esa maravilla, en la perfección del universo, en las reglas matemáticas, en el orden. Tienes todos los elementos, pero no te ha caído el 20. Porque no es suficiente ver. Los discípulos veían a Jesús, pero no lo reconocían. Y en nuestra vida podemos ver a Dios y no reconocerlo. Por eso uno de esos dos discípulos se llama Cleofas y otro podemos ser cualquiera de nosotros, que no reconocemos que Dios está en nuestras vidas. Aun cuando se manifiesta tantas veces, ver no es suficiente, hay que reconocer. Y entonces sí, Jesús
Después de que camina con ellos, los escucha, se da cuenta de su contexto. ¿Qué les dice? Qué duros de cabeza y de corazón. Y les empieza a explicar. Porque hay quienes escuchan a los hijos, pero no los corrigen. A ver, las cosas son así, así y así. No seas duro de corazón. Pero es que yo ya no creo en Dios, esto y lo otro. No seas duro de corazón. Y menos duro de cabeza. Decía Luis Pasteur, un gran católico, poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. No seas duro de corazón ni duro de cabeza para entender. Ahí está todo para entender que Dios vive. Ahí está todo. Abre los ojos. Entonces, pero antes de corregir, hay que caminar a un lado. Hay que escuchar. Y ya después, mira, es esto. Y cuando se nos dice la verdad, sucede que el corazón se empieza a encender. Y más cuando nos respaldamos en la Escritura y en la palabra de Dios. Se empieza a encender el corazón de la otra persona. ¿Qué es lo siguiente que es maravilloso en esto? Jesús hace como que sigue adelante, como que no se va a detener. ¿Por qué? Porque Dios espera nuestra libertad. Dios no se impone, Dios propone. Si ellos no lo invitan a detenerse, Jesús hubiera seguido. Quédate con nosotros. La fe y la propuesta para que los demás conozcan a Dios es eso, una humilde propuesta. La más importante que podemos hacerle a cualquiera, pero propuesta, no imposición. Nunca es mercadotecnia, siempre es una humilde propuesta de amor. Jesús no se impuso sobre los apóstoles, esperó que ellos abrieran su corazón, como Dios espera que tú abras tu corazón, que te caiga el 20. A los discípulos les cayó el 20 ¿cuándo? Cuando Él partió el pan, la Eucaristía, en un domingo, dice el texto, en el día del Señor, en el domingo, Cristo tomó el pan, lo partió, y ellos entonces no solo vieron, sino reconocieron. Como vamos a hacer todos nosotros en un momento, cuando van a verme a mí, pero vamos a reconocer a Cristo, que parte el pan. Y por eso, todos reconociendo que en ese pan está Cristo, caeremos de rodillas y diremos, Señor mío y Dios mío. Que sea para nosotros también cada misa una primavera, un Emaús, un camino donde nos encontramos con un amigo que nunca nos deja solos. Tú nunca caminas solo en la vida. Jesús